Y es que hay cosas que cuando nosotros tenemos un velo, cuando nosotros estamos ciegos espiritualmente, no llegamos a ver, no llegamos a entender. Y aunque yo siempre he tenido interés en conocer más de Dios, me mantenía con ese velo religioso que se menciona y que leímos hace un momento en 2 Corintios capítulo 3. El versículo 14 de 2 Corintios capítulo 3 dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Afortunadamente, yo siempre mantuve el interés tanto en las cosas de Dios como en el tema de la familia. Y también afortunadamente siempre tuve la libertad de poder expresarme y de poder cuestionar. Teníamos una congregación en la que no se nos hacía una imposición de lo que podíamos o no podíamos decir. Y también en lo personal, a mí siempre me ha gustado discutir con personas de diferentes doctrinas, porque me ha gustado conocer, evaluar las posturas que otras personas tienen en relación a la mía. Por ejemplo, como comentario, ¿no? Yo llegué a la conclusión de que todos los demás evangélicos eran sectas denominacionales. Pensaba que eran organizaciones de hombres y que solamente la congregación en la que yo me reunía conocía la sana doctrina. Yo pensaba que los mormones o los testigos estaban engañados, que los musulmanes, que los hindúes eran idólatras y que los judíos estaban bien, pero que les faltaba conocer al Señor Jesucristo como su Mesías. Pero éramos nosotros, o era mi congregación, la única que tenía la verdad verdadera, valga la redundancia, ¿no? Y claro, siempre me gustaba confrontar a los católicos cuando querían presentarme argumentos para defender su religión. Esa era mi postura o mi manera de ser. Sin embargo, hubieron dos cosas en esa búsqueda, en ese interés de conocer más de Dios, dos cosas que me llamaron dramáticamente la atención. Una de ellas es que un católico me dijo: ¿por qué piensas que la Iglesia Católica es del diablo si fue la Iglesia Católica quien elaboró la Biblia que tú lees? No sé cuántos de nosotros nos hacemos esa pregunta, pero es muy interesante, porque ¿saben qué? Es cierto. Y la otra fue una mujer judía que me dijo: si usted quiere entender el principio del error del cristianismo, porque recordemos que los judíos no son de la religión cristiana, si usted quiere conocer el principio del error del cristianismo, debe investigar acerca del Concilio de Nicea. Yo les invito encarecidamente a todos que lo hagan, cada uno por su cuenta, ¿no? Porque de esta manera vamos a poder entender que la religión cristiana no es espiritual, que la religión cristiana es solo una estrategia política que se creó para dominar a la humanidad, igualito que todas las religiones, porque eso es lo que hacen todas las religiones. Buscan el dominio, ¿no?, de los grupos o de los seguidores. Pero esta religión, la religión cristiana, fue impuesta con miedo, con tortura y con asesinatos para todo aquel que se opusiera a esta religión. Además, si ustedes investigan, se podrán dar cuenta que efectivamente la Biblia es una compilación de libros realizados por un emperador pagano y un grupo de obispos de diferentes doctrinas con los cuales él se reunió para crear la religión cristiana. Este grupo, este concilio de Nicea, no fue otra cosa que un sincretismo religioso. Es decir, se tomaron tradiciones de todas las religiones, de todas las doctrinas, para crear esta nueva religión. Y por eso, de ahí tenemos la imagen, por ejemplo, de la Virgen con el niño, que no es otra cosa que un símil o algo que fue tomado de otro montón de imágenes paganas, como por ejemplo Semiramis con Tammuz,
es también la representación de una madre con su niño. Horus e Isis es otra representación de la madre con su hijo. De ahí salió esta imagen de la Virgen con el divino niño o con el niño Jesús. También se estableció el solsticio de invierno, que no es otra cosa que el nacimiento del dios Mitra o del dios Sol, al cual adoraba Constantino. Y esta fecha, 25 de diciembre, se la estableció como el nacimiento de Cristo, de la nueva religión que se estaba creando. Y por eso hoy se celebra la Navidad como se celebra. Y esto nomás por mencionar unas cuantas cosas, ¿no? Pero hay mucho más que ustedes pueden investigar, que ustedes pueden conocer, ¿no? Esto solamente para no salirme tanto del tema. Y ustedes podrán ver, por ejemplo, que también hubieron muchos escritos espirituales que fueron manipulados, muchos escritos que fueron eliminados del canon bíblico, muchos escritos que fueron llamados o declarados como herejías, como blasfemias, los que hoy se conocen como libros apócrifos. Y todo esto se hizo con el propósito de sellar esta estratagema diabólica que hoy nos impide ver la verdad de Cristo para ser libres. Entonces, afortunadamente para los que buscamos a Dios, el fondo del mensaje verdadero de Cristo se ha podido mantener, se ha mantenido en sus acciones, se ha mantenido en sus parábolas y se ha mantenido en sus enseñanzas. Desafortunadamente, esta labor se vuelve complicada para nosotros los que buscamos, porque ahora no podemos solamente leer, creer y aceptar. Tenemos que aprender a discernir para separar lo natural de lo espiritual, para separar el trigo de la cizaña, para separar la mentira de la verdad. Y para eso es necesario quitarse el velo religioso. Es necesario buscar a Dios por dentro, en el corazón, y no por fuera, donde están todos los dioses que nosotros hemos escuchado en la historia y que en algún momento los he mencionado. Zeus, Brahma, Alá, Shiva, Horus, Odín y también Jehová, que no es más que uno más de estos dioses. Porque si ustedes lo ven sin el velo religioso, no hacía otra cosa que pedir lo mismo que los demás dioses pedían. Ahora bien, debemos ser conscientes que en nuestra naturaleza está el buscar a Dios. Dios está en nuestro ADN. Esa necesidad que tenemos de Dios es intrínseca nuestra. Es como la necesidad que tiene el bebé de buscar el seno de su madre. Que nadie lo instruye ni nadie para eso, sino que él simplemente lo busca. Así es nuestra necesidad de Dios y así es nuestro instinto, buscarle, porque lo necesitamos, porque necesitamos alimentarnos. Y si nosotros tuviéramos ese camino libre, nosotros podríamos rápidamente desarrollar nuestra conciencia y encontrarnos con Él. Pero esto no ocurre en la gran mayoría de los casos, y es debido a una razón, porque la religión intercepta al buscador. Y entonces ocurre lo mismo que nos ocurre cuando tenemos sed y necesitamos calmarla. ¿Qué es lo que nos calma verdaderamente la sed si nos encontramos con sed? El agua, ¿verdad? Ahora, imaginémonos que nosotros tenemos sed, necesitamos agua y buscamos agua, pero alguien nos ofrece una gaseosa, una cola, como le llamamos acá. ¿Qué ocurre ahí? Primero, que la cola o la gaseosa es más costosa, ¿verdad? Segundo, la gaseosa nos hace daño. Tercero, la gaseosa, por el azúcar y los componentes que tiene, es adictiva. Y cuarto, no calma verdaderamente la sed. Imagínense, algo muy similar nos pasa cuando buscamos a Dios. El Señor Jesucristo dijo algo en Juan capítulo 7, versículos 37 y 38. Voy a leer rápidamente. Juan 7, 37 y 38 dice así: En el último día
En el último y gran día de la fiesta, el Señor Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. Sin embargo, la religión nos intercepta en la búsqueda y nos ofrece una doctrina, nos ofrece una religión, nos ofrece una enseñanza que primero es más costosa. ¿Y por qué es más costosa? Ustedes saben cuántas vidas se han perdido o cuántas muertes ha ocasionado o se han ocasionado en nombre de la religión. Ese es un precio invaluable, un precio muy alto. Segundo, igual que la gaseosa, nos hace daño, porque la religión nos vuelve arrogantes, la religión nos vuelve excluyentes del prójimo. Es que si tú no piensas como yo, entonces yo te tengo que apartar de mí. Es que tú no eres digno. Es que tú eres así. Es que tú eres asado. Y empezamos a separar a todos. Tercero, al igual que la gaseosa, es adictiva, porque la gente se vuelve adicta a las tradiciones, a los rituales que la religión les ofrece. Y lo peor de todo es que finalmente no calma verdaderamente la sed espiritual que tenemos. ¿Se dan cuenta que es muy parecido, no? Entonces, el propósito de esta reflexión es que podamos discernir lo que leíamos en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 6. En 2 de Corintios 3, 6 dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Así como también dice el versículo 14 al 17, que cuando se lee el antiguo pacto, el entendimiento de las personas está embotado, está ciego, porque tienen un velo puesto, el cual por Cristo es quitado, como leímos hace un momento. Entonces, yo quiero mostrar hoy algunas citas bíblicas que van a dejar en evidencia la contradicción de este falso Dios, de este Dios que se comporta como cualquier tirano poderoso, que tiene doble moral, que cambia de actitud o cambia de postura de acuerdo a su conveniencia. Y también voy a mostrar algunas citas incluso del Nuevo Testamento que reflejan la intromisión de la mentira en los escritos. Pues como ustedes saben, estos escritos no se hicieron en el tiempo del Señor Jesucristo, sino que se hicieron entre 50 e incluso algunos 100 años después. Por lo que debemos entender que la verdad de Dios no está en la letra, está en el espíritu. Por eso debemos buscar lo que nos enseña Dios desde el corazón, lo que nos enseña Dios desde su espíritu. Aquí les voy a compartir algunos textos acerca del carácter del Dios impostor. Y para esto quiero que nos hagamos una pregunta a nuestro sentido común. ¿Será que Dios se puede contradecir? ¿Será que Dios puede decir voy a hacer esto y luego cambiar de opinión? Yo creo que estos no son atributos de Dios. Sin embargo, vamos a ver algunos textos en los cuales esto ocurre. Para esto voy a leer en Malaquías capítulo 3, versículo 6. Malaquías 3, versículo 6 dice lo siguiente: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Fíjense que dice que Él no cambia, ¿no? Números 23, versículo 19. Dice lo siguiente: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Es decir, que Él no se arrepiente, Él no cambia de parecer. Lo que Él dice, eso se hace, ¿no? También en Ezequiel 24:14 dice:
Ezequiel 24:14 dice lo siguiente: Yo Jehová he hablado, vendrá y yo lo haré, no me volveré atrás, ni tendré misericordia, ni me arrepentiré. Según tus caminos y tus obras te juzgarán, dice Jehová el Señor. ¿Se dan cuenta? Este Dios dice que Él no cambia, que lo que Él dice se hace y no hay nada para cambiar. Sin embargo, en Segunda de Reyes, capítulo 20, vamos a leer una pequeña historia. Segunda de Reyes, capítulo 20, algunos la conocen muy bien. Dice en Segunda de Reyes 20, voy a leer 7 versículos. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Esta es una sentencia de parte de este Dios. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: Te ruego, oh Jehová, que hagas memoria que he andado delante de ti en verdad, con íntegro corazón, que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese a la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David: Yo he oído tu oración, he visto tus lágrimas y yo te sano. Y al tercer día subirás de la casa de Jehová. Y el versículo 7 dice: Y dijo Isaías: Tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. ¿Será que este rey o el profeta lo hicieron cambiar de opinión? Porque él decía que él no cambiaba, ¿no es cierto? Ese es un caso. Éxodo 32, versículo 14. Éxodo 32, versículo 14 dice lo siguiente. Ustedes pueden leer después el resto del capítulo para tener un mejor contexto, pero dice el versículo 14 de Éxodo 32: Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Pero leímos hace un momento que él no se arrepiente, pero acá dice que se arrepintió. Primera de Samuel 15, versículo 10, dice lo siguiente: Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Pero más adelante también hemos conocido pasajes donde dice que Jehová conoce el corazón del hombre. Y si conocía el corazón de Saúl, ¿cómo es que ahora le pesa haberlo puesto por rey? Si él conocía su corazón y sabía lo que él iba a hacer. Ahí también hay una gran contradicción, ¿verdad? Ni hablar cuando en Génesis 6, versículo 7, un poquito antes del diluvio, cuando la tierra estaba totalmente desordenada, dice, capítulo 6 de Génesis, versículo 6 dice: Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Entonces, ¿se arrepiente o no se arrepiente? Todos conocemos la historia también de Jonás, ¿no? El del gran pez que se lo tragó. Jonás tenía que ir a predicar a Nínive y se rehusó a hacerlo, y por eso fue que se subió a una nave para ir a otro lado, a una embarcación, se lo tragó un pez y luego fue devuelto, y ahora pues él fue y predicó. Pero después de predicar, la gente se arrepintió, y dice en el versículo 10 de Jonás 3: Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Entonces, ¿cómo es esto de que él no cambia, de que él no varía, de que él no se arrepiente y después cambia? Ahora, esto no pasa solamente con esto que les acabo de mencionar. Hay algo muy sagrado en la ley, que son los 10 mandamientos. Todos los conocemos, ¿verdad? Los 10 mandamientos tan sagrados y tan importantes para la religión. Vamos a ver un poco acerca de estos mandamientos. Vamos a ver, por ejemplo, acerca de la mentira. La mentira en la escritura se la conoce como falso testimonio. Esto es básicamente la mentira. Y el mandamiento dice en Éxodo 20, versículo 16:
no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Está clarísimo el mandamiento. Proverbios 12, versículo 22, dice: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Abominación, la mentira, ¿no? Sin embargo, en Primera de Reyes, capítulo 22, dice lo siguiente. Primera de Reyes 22, versículo 23, dice así: y ahora, he aquí que Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. O sea que él aborrece la mentira, pero pone espíritu de mentira en los profetas. Dice lo siguiente, fíjense que esto es Nuevo Testamento, Segunda Tesalonicenses 2:11. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Además, si ustedes leen Josué 2, ahorita por cuestión de tiempo no los busco todos, Josué capítulo 2, versículos 4 al 6 y Santiago capítulo 2, versículo 25, dice que Rahab la ramera fue justificada y bendecida por Dios por haber mentido cuando escondió a los espías y le dijo a los soldados que se habían ido por otro lado. O sea que él aborrece la mentira, pero cuando es conveniente para su pueblo o para él, entonces ahí sí se agrada de esas mentiras. No sé si ustedes recuerden que cuando los egipcios empezaron a someter a los hebreos, les pedían a las parteras que los arrojen los niños al río. Y las parteras no lo hicieron, sino que mintieron y dijeron a Faraón que las mujeres hebreas eran robustas y que parían solitas. Entonces dice que Dios les hizo bien a las parteras por haber mentido. Entonces, claro, lo que vemos acá es que los mandamientos puestos por este Dios son violados por él mismo cuando esto es conveniente a sus intereses. Es como cuando nosotros le decimos a nuestro hijo: mijito, usted no tiene que decir mentiras. Pero cuando viene el cobrador le decimos: anda y dile que no estoy. ¿No? Por eso dicen que los niños o los chicos no hacen lo que decimos. Es probable que cuando ellos crezcan, ellos digan lo que decimos, pero realmente ellos hacen lo que nosotros hacemos. Veamos otro mandamiento acerca de robar. Robar o despojar a otro de lo suyo. Esto es robar, ¿no? El mandamiento es clarísimo y que está en Éxodo 20, versículo 15, que dice simplemente: no hurtarás. Y lo confirma Levítico 19, versículo 13, dice: no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Sin embargo, en Éxodo capítulo 3, versículo 2, versículo 22, le dice lo siguiente a Moisés cuando le ofrece que los va a sacar de Egipto. Le dice: yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Y esto no solo fue una promesa, sino que se cumplió. En Éxodo 12, versículos 35 y 36, dice: e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios. No les dio gracia, tenían pánico, terror por las muertes y por todas las plagas que habían caído. Y les dieron cuanto pedían, y así despojaron a los egipcios. Pero no era que él dice: no robarás. Veamos acerca de matar o acerca de asesinar. Está el mandamiento
muy claro, ¿no? En Éxodo 20:13 dice muy claramente, no matarás. No matarás, dice Éxodo 20, versículo 13. Y en Levítico 24:17 dice, el que mate, a ver, voy a leer más textualmente. Levítico 24:17 dice así, asimismo el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte. O sea que el que mata debe morir. Significa que este Dios es muy estricto con esto de que la gente muera, ¿no? Sin embargo, ¿qué dice acerca del maltrato a los esclavos? Porque este Dios aceptaba la esclavitud de un hombre para con otro hombre. O sea, aceptaba que hubiera esclavos. En Éxodo 21, versículos 20 y 21, miren lo que dice. Esto me parece impresionante. Si alguno hiriere a su siervo o sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Ahora ya no muere, solo será castigado. Mas, si sobreviviere por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. ¿Qué les parece esta sentencia o esta disposición? Es una forma de torturar. O sea que yo puedo apalear a mi esclavo y torturarlo para que se mantenga vivo por un día o dos, y con eso yo ya ni siquiera me van a castigar. Qué bonito, ¿no? Además, dice, veamos lo que dice o el mandamiento de este Dios para con los de su pueblo hacia sus propios hermanos. En Éxodo 32, versículos 27 y 28 dice lo siguiente. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente, porque habían estado en un acto de idolatría. Entonces ahí sí él manda a matar. Ahora sí vale la muerte, ¿no? Pero primero había dicho que no matarás, y después le dice vayan y maten. Y no que maten a cualquiera, que maten a sus propios hermanos, a sus propios amigos, a sus propios parientes. Y fíjense acá, en Primera de Samuel, capítulo 6, versículo 19, dice lo siguiente. Entonces Dios hizo morir a los hombres en Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con gran mortandad. Son estas características del Padre del Señor Jesucristo. ¿Les parece a ustedes? Después de decir no matarás, Él mismo mata. Y no solo Él mismo mata, sino que manda a matar. Un poquito más adelante, un pasaje que conocemos bastante, Primera de Samuel 15, dice el versículo 3. Voy a leer desde el 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Este es el Dios que dice no matarás. Sí, ¿saben por qué? Porque es el mentiroso y padre de mentira. Así de sencillo. Vamos con un poquito más. Vamos acerca de las imágenes. Ustedes saben que una de las cosas que nos diferencia del catolicismo es que no adoramos ni veneramos ninguna imagen, ¿no es cierto? Y el mandamiento es muy claro. Éxodo 24 dice lo siguiente. Éxodo 24 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Esto lo confirma
en Levítico 26. Levítico 26 dice, el versículo 1, no haréis para vosotros ídolos ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ellas, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Además, en Deuteronomio 27, versículo 15, dice, maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Bajo maldición, la prohibición de hacer imágenes, esculturas de cualquier cosa. Pero cuando se confecciona el arca del pacto, la cosa cambia. Veamos en Éxodo 25, versículo 18. Éxodo 25, versículo 18 dice, y harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Entonces, ¿hacemos imágenes o no hacemos imágenes? Solamente cuando Él así lo dispone, o así lo quiere, o así lo permite.